Fíjate que ahí en Éxodo 23:19, escogí algunos textos relacionados, obviamente no son todos, pero escogí algunos. Dice Éxodo 23:19, acuérdate que el Pentateuco, o sea, los primeros 5 libros, describen algo muy importante, sí, de la historia de Israel, de los principios, pero hay una parte de los libros del principio que son el legado de Dios para darle forma a su pueblo. Acuérdate que antes de que Dios le da la ley a Moisés, cada quien hacía lo que se le pegaba la gana. ¿Estás ahí? No había otra referencia. Hacían lo que querían. Cuando viene el Señor, los rescata, los saca y de ser esclavos se los va a llevar a ser libres, los tiene que poner en orden. Y cuando los pone en orden, les da ordenanzas, les da principios, les da un montón de cosas. Bueno, cuando estamos hablando de eso y nos referimos a libros como el de Éxodo, por ejemplo, o Números o Deuteronomio, vamos a darnos cuenta que son los principios que Dios le está dando a su pueblo para que le vaya bien. Dile a la persona que está a tu lado, para que te vaya bien. Ahora yo le pregunto a usted antes de continuar, ¿alguien aquí no quiere que le vaya bien? Ah, qué bueno que están poniendo atención, porque luego hay gente que se grita, amén. Dices, no, pon atención. Yo quiero que me vaya bien. Y si tengo familia que amo, quiero que a mi familia que amo le vaya bien. ¿No es cierto? Padres, ¿qué quieren para sus hijos? ¿Que les caiga un rayo y los parte en dos? No, quieren que les vaya bien. ¿No es cierto? Dios se manifiesta a mí, dilo, como Padre. Y mi Padre quiere mi bien, no mi mal. Y todo lo que me pide es para que me vaya bien. Entonces, por favor, cambia tu switch en la cabeza de que cualquier ordenanza o mandamiento de Dios es gravoso o difícil o complicado, porque eso es una equivocación de tu parte. Lo mismo que tienen tus hijos cuando los corriges. A tus hijos no les gusta que los estés corrigiendo, pero los estás convirtiendo en una mejor persona de lo que son a través de la corrección que les das. ¿O no? O nada más los corriges porque no tienen nada que hacer. Qué ocioso, ¿no? Ten vida propia. No, los corriges porque los amas. Los corriges porque en el amor que tienes te das cuenta que algo no están haciendo bien. Y por favor no cometas el error que mucha gente comete de comparar los principios del mundo con los que Dios ha puesto, porque son totalmente diferentes. Dios dice en su palabra, instruye, que es que corrige al niño en su camino, desde que es pequeñito, para que cuando sea grande no se aparte del camino de Dios, de las cosas bien hechas. ¿Ok? Entonces, este es un principio de Dios. En Éxodo 23:19 dice, las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa del Señor tu Dios. ¿No? Bueno, dice ahí una ley que tiene que ver con otras cosas, pero es parte del texto. No guisarás el cabrito en la leche de su madre. Hoy no vamos a hablar de eso. Pero sí dice que las primicias de los primeros frutos de tu tierra traerás a la casa de tu Dios. Ahora, acuérdate que en Éxodo la casa del Señor no estaba construida como un lugar fijo. Era el tabernáculo, ahí donde se reunían, ¿no? Y las cosas que se llevaban no eran para que se echaran a perder. Había dos formas de ofrecer los sacrificios dependiendo del tipo de cosa que era. Una era consumirlas en el fuego o derramarlas, y la otra era repartirlas o dárselas a quien le correspondía. ¿Sale? Entonces, en el caso de las primicias, es de los frutos de tu tierra. Ahora, fíjate qué interesante. Cuando les está dando estas palabras, Israel no tiene tierra todavía. ¿Estás ahí? Todavía no tiene nada que sembrar. Acuérdese que estamos en el proceso del camino de los 40 años en el desierto. Y en el desierto no estuvieron en un solo lugar, estuvieron por muchas partes. ¿Sí se acuerda o no se acuerda? Y si no, pues póngame atención.
O sea que Dios ya les estaba hablando de la tierra prometida, de cuando llegaran a ese lugar de bendición, donde iban a cosechar lo que no sembraron, iban a vivir en casas que no construyeron. ¿Se acuerdan de esa palabra? Y esa es la herencia que Dios les iba a dar, y les estaba diciendo cómo era la cosa. Ahora vas a hacer esto, y de todo lo que tú tengas, los primeros frutos que dé tu tierra, de eso vas a dar las primicias, ¿sale? Entonces, primicia se refiere a eso, primeros frutos. Diga conmigo, primeros frutos. De hecho, una de las fiestas solemnes del Señor es una fiesta de las primicias. ¿Estás ahí? Hey, las primicias es una fiesta del Señor, una fiesta solemne que Dios instituyó. ¿Qué significa apartar esa cantidad de, puede ser fruta, puede ser alguna cosa que cosechaste? También habla un poquito, vamos a leer, los rebaños, en fin. Las primicias pueden ser traducidas de muchas maneras, ¿vale? Lo que significa, en primer lugar, es: yo reconozco, Dios, que lo que sé que yo tenga, de tu mano lo he recibido. Escuche eso. Cualquier cosa que damos al Señor, como son los diezmos, las promesas, las primicias, ¿verdad? Estamos haciendo un reconocimiento de que no son mis capacidades, de que no es mi fuerza, de que no es mi gracia, de que no es mi herencia. Aunque eso sea la manera como Dios me ha bendecido, yo sé que cualquiera de esas cosas son el resultado de su bendición sobre mi vida. ¿Puedes decir amén? Si tengo un trabajo, si tengo una herencia, si tengo una renta, si tengo una pensión, lo que sea que tenga, de la mano de Dios, de la gracia de Dios, yo lo he recibido. Cuando yo soy capaz de entender eso y separar, diga conmigo, separar, por gratitud, por honra, por obediencia, lo que es para el Señor, y yo lo entrego, estoy diciendo: confío en ti. Es lo que estoy diciendo. Porque hay gente que dice: no, es que si yo doy no sé qué, entonces no me va a alcanzar y no sé cuánto. Obviamente esa persona está parada en un lugar diferente, porque el que está para entregar algo al Señor está parado en el lugar de la confianza y de la fe en el que es el Todopoderoso, el que es el creador de todas las cosas, y que además se ha manifestado a mí como Padre. Y yo lo único que estoy haciendo es decirle: te creo, confío en ti. ¿Puedes decir amén? Usted tiene, hoy va a tener la oportunidad de cambiar su switch mental, personal, ¿verdad? Cualquier cosa que esté ahí, como va a tener la oportunidad de hacerlo. Yo no sé si usted lo va a acabar haciendo, porque finalmente es una decisión suya, pero yo le voy a dar todos los fundamentos para que usted lo pueda hacer. Todo lo que yo entrego a Dios proviene de un corazón agradecido y generoso. ¿Y qué es generosidad? La generosidad es cuando tú no le das un mayor valor a las cosas que el que debe tener, y con facilidad te puedes desprender de eso, ¿verdad? Aunque llegue momentos en que te cueste un poco de trabajo, tú de todas maneras lo haces porque sabes que eso agrada a tu Padre, que eso glorifica a Dios. Porque cuando yo me desprendo de mí mismo, de mis cosas, de lo que Dios me ha bendecido, y se lo puedo dar a otro, a otros, ¿verdad? En ese momento yo estoy diciendo: confío en ti, papá. Todo lo que tengo de tu mano lo he recibido. Y si realmente hiciera falta más, tú me darías más. Escucha eso. Tú me darías más. Hablábamos un poquito también de la necesidad de conocer los principios de Dios en la economía, que es parte de eso. En el libro de Números, ahí también en el Pentateuco, en el capítulo 28, si me hace favor de acompañarme, en el verso 26, dice, Números 28, 26. Además, el día de las primicias, cuando presentes ofrenda nueva a Dios en sus semanas, tendrán santa convocación.
ninguna obra de siervo haréis. Es tan impresionante lo que Dios dice en su palabra. Cuando se trata de Él, cuando se trata de consagración, cuando se trata de rendirle, de consagrarnos, de darle, Él lo toma muy en serio, le da mucha fuerza e importancia. Dice que hagamos santa convocatoria para que tú sepas, las reuniones dominicales son eso, es una santa convocatoria especial. ¿Por qué? Porque es un día que reservamos y apartamos para Dios. Hay gente que dice, no, que no sé qué, que es mucho tiempo. No, espérate, ubícate. Si yo soy honesto con cada uno y nos ponemos estrictos, tu tiempo también debería ser diezmado. Ups. ¿Sí o no? El tiempo también es un valor y un bien muy importante que recibimos de parte de Dios. Y resulta que ¿cuántas horas al día sería el diezmo del día? Si el día tiene 24 horas, 2 horas 40 minutos sería el diezmo del día, ¿no? Multiplícalo y te vas a dar cuenta que dedicar un día, como dice la palabra, como obligación de descanso espiritual, apenas alcanza para cumplir con eso, apenas. Y luego aquí dice que no hagamos obra de siervo. Eso está bien complicado traducirlo en la actualidad, ¿verdad? Porque incluso en la ley decía que no hicieras ni su lecho, la cama no la podían hacer. No sé cómo eran las camas, pero no las podían hacer. Se levantaban y tal cual, nada. Inclusive el día de hoy, si tú vas a lugares donde el Shabbat, que es el día de reposo obligatorio de la ley mosaica, todavía se observa, vas a darte cuenta que las personas, por ejemplo, no prenden aparatos eléctricos, no prenden en los hoteles, no prenden cafeteras, no prenden parrillas. Cualquier cosa que comas ya está lista desde el día anterior y nada más está puesta en la mesa para que comas lo que vas a comer. A ese grado, estoy explicando para que entiendas cómo lo ven ellos. O sea, obviamente tú no vas a llegar a eso, pero te estoy explicando. Si es un hotel y tiene 15 pisos, hay un elevador especial que se llama Shabbat, igual, elevador de Shabbat, y lo que hace ese elevador es pararse en cada piso, porque ellos no pueden tocar los botones para nada. Entonces se suben a ese elevador y aunque se tarde lo que se tarde, se tienen que ir al piso que van sin tocarlo. Fíjate, te estoy poniendo ejemplos, ¿no? Ahora, si lo trasladamos simplemente a nuestra acción, tú tienes que saber que el día del Señor, que dedicas al Señor, es del Señor. Qué bueno que te puedas después ir a pasear, comer algo rico, estar con la familia, descansar. Está bien, pero es del Señor, es para la gloria de Dios, para aprender de Él, es para recibir, es para edificarme en su presencia, para conocer más de Él. Entonces, dice que se hace una santa convocatoria y que no se hace obra alguna de siervo y se entrega. Ese día se hace la entrega, la consagración de las primicias, de los primeros frutos. Y te lo explico porque algunas personas no saben que hay diferencia ahí entre promesas, primicias, ofrendas. Son diferentes cosas para diferentes usos y cuáles son diferentes orígenes también. Finalmente, si tú te fijas en la Biblia, te vas a dar cuenta que uno de los temas bien recurrentes es todo lo que tiene que ver con tu dinero. La gente dice, no, pero ¿cómo es posible que hablen tanto de dinero? No, es que yo no soy el que lo hablo tanto, lo habla la palabra. ¿Y sabes por qué lo habla tanto? Porque Dios conoce tu corazón. Y Él sabe qué tan difícil es para ti entenderlo. Ahora, yo te lo voy a volver a repetir porque hoy estamos hablando precisamente de primicias y de entregar y consagrar. Si conociéramos quién es el que nos pide, si entendiéramos del tamaño y dimensión de su gracia. Hay algunos de ustedes que todavía creen que venir a una congregación
es pasar un buen tiempo para escuchar algo interesante. O si te gusta la música, bueno, pues para algo de la música, pero no has entendido, algunos de ustedes, muchos sí, no han entendido que no se trata de nada de eso. Se trata de que tú estás en un vínculo de relación con tu Creador, que se manifiesta como un Padre que te ama. Y que en ese mismo sentido es una cuestión de familia. Y como familia yo aprendo, recibo, pero también doy. Digan conmigo, recibo, pero también doy. Y tú sabes, los que tienen tiempo de asistir saben que una forma de dar es servir, ¿no? Además de dar económicamente, das tu tiempo, das tu corazón, ¿sale? Lo digo porque es necesario que lo aprendas. Tú vas a ser bendecido, ¿sí? Pero también tienes que entender que Dios se fija en aquellos que lo honran y que lo aman y que lo obedecen. Vamos a otra escritura, por favor. Esto está en Deuteronomio, capítulo 18, verso 4. Y dice así, Deuteronomio 18, 4: las primicias de tu grano, de tu vino y de tu aceite, y las primicias de la lana de tus ovejas le darás. O sea, son las primicias de todo. Pues digo, la manera de expresar la primicia es, ¿no? Si te pones a pensar en este tiempo, pues está hablando de lo que les producía riqueza. ¿Qué les producía riqueza? Bueno, sus animalitos se reproducen, tienen más animales que se pueden cambiar por otras cosas. La lana de las ovejas, lo mismo, ¿verdad? Se trasquilan, se cambia porque la lana se produce en un montón de cosas después de la lana. Y así, el aceite para lo que se usa y el grano, y todo eso representa lo que la persona pudo ser bendecida a lo largo de un periodo determinado. Finalmente, fíjate qué interesante, y eso quiero que te quede claro, pon atención a esto que voy a decir. Si te fijas, todas son cosas que se producen a través de cuidar, ya sea los animales o las semillas o la tierra. ¿Estás ahí? Fíjate cómo es el sentido de Dios para el trabajo. El sentido de Dios para el trabajo no es que tú eres súper experto transformando cosas de la nada y de repente eso te hace ser una persona próspera. No. El sentido de Dios es, ya te da Él todo lo que necesitas para que cuidándolo produzca de suyo. Fíjate bien qué interesante esto que te estoy diciendo. Cuando una persona cuida lo que recibe como talento, como don, como capacidad de parte de Dios, pero lo cuida una vez que lo recibe, eso va a dar de suyo. ¿Por qué te digo eso? Porque lo que estamos viendo de las primicias son granos, es aceite. ¿El aceite de dónde viene? Pues viene de la oliva. Obviamente la persona que va a producir el aceite tiene que hacer un trabajo de recoger, ¿verdad? La oliva, las aceitunas, llevárselas al molino, triturarlo y sacar el aceite. ¿Estás ahí? Pero el aceite que pudo producir salió del árbol que está sembrado en la tierra y que lo único que tuvo que hacer es cuidarlo. Pon atención. Cuidarlo. Entonces no podía decir nadie, oh, mira cómo me he enriquecido, qué tan bien me ha ido porque yo soy tan experto. No. Lo que tenía que hacer era cuidar lo que tenía. Si era un campo, y eso sí, sembrar el árbol o sembrar la semilla o lo que fuera, cuidar los animales, darles de comer, cuidarlos que no se enfermen, cuidarlos. Diga conmigo, cuidar. Supervisar, dígalo. Y entonces, llegado el momento, viene la cosecha. Y cuando se hace la cosecha, se saca la primicia. ¿Y qué le estoy diciendo a Dios? Gracias, Señor, por haberme bendecido con el campo, con la tierra que me diste.
con el trabajo, con la profesión que me diste, con la empresa que me diste. Eso es lo que estoy haciendo, agradecer a Dios por lo mucho que me ha bendecido al cuidar lo que me dio. Diga conmigo, cuidar lo que me dio. Ahora ahí viene la palabra que dice que la mano diligente del diligente será prosperada. Obviamente si alguien tiene todo eso y no lo cuida, pues ¿qué va a cosechar? ¿No? Cosechará un poquito, pero no es lo mismo que si lo hubiera cuidado, ¿verdad? Viene una plaga al árbol, no lo dejo que se plague. Viene una plaga al sembradío, no dejo que se plague el sembradío. Recojo, cuido. Diga conmigo, cuido. Llegado el momento, si cuidé bien, tengo abundancia de lo que hice, de lo que cuidé. ¡Ey, despierta! Si yo cuido, y cuido bien, y observo con cuidado cumplir lo que Dios me pide, yo cumplo lo que a mí me toca. Y cuando yo cumplo lo que a mí me toca, yo puedo presentarme delante de Dios y decirle: Señor, tu parte, yo ya hice la mía. Y eso es algo que a Dios no le molesta, quiero que sepas. De hecho hay escrituras que dicen: vengan, recuérdame, dice el Señor. Eso quiere decir que hay veces que tú puedes ir delante del Padre y decirle: Señor, aquí está, tu parte. Dí conmigo, tu parte. Tú puedes ir delante de Dios y decirle: Señor, yo he cumplido con mi parte, cumple con la tuya. Y acuérdate que hay una parte que nosotros jamás hubiéramos podido hacer, pero que aún Dios en su amor lo hizo por nosotros, que fue entregar a Jesús. Jesús hizo una obra para que muchas de las cosas que nosotros no podemos hacer, todo, Él lo hizo por mí. Aún eso puedo hacer, decirle: Padre, yo me presento delante de ti bajo el amparo del pacto de la sangre de Jesucristo, bajo el amparo del pacto de la obra redentora de Jesús, que compró mi vida y que pagó por mí. Y yo te pido, Señor, que te acuerdes y hagas memoria de ese sacrificio que está sobre mi vida. ¿Y sabes qué? Tiene muchísimo poder delante del Padre presentarte así. Dios sabe que eres débil, yo también. Nehemías capítulo 10, verso 35. Otro momento diferente. Nehemías, estamos hablando del tiempo de la reconstrucción, en el tiempo de Nehemías. Ya no estamos hablando del tiempo de la ley, sino estamos de reconstruir, de reedificar. ¿Qué significa para ti eso? Significa que tú, que no habías estado bajo ese tiempo, ahora que conoces al Señor y entras bajo el pacto de Jesús, tienes que recordar que las obras que Dios ha pedido no son pasadas, siguen vigentes. Y que lo que Él ha dicho es cierto. Y lo que Él ha prometido es verdadero. Porque también dice que su palabra no pasa. El cielo y la tierra pasarán, pero su palabra, ¿qué? No pasará. Sus principios están vigentes. Puede ser que la forma de algunas cosas hayan cambiado, pero los principios son los mismos. Diga conmigo, los principios son los mismos. Un principio de Dios es: lo que siembras cosechas. Es un principio divino. Es que en la naturaleza, sí, la naturaleza le obedece a Dios, porque lo que se siembra se cosecha. Y no nada más se refiere a semillas, se refiere a todo. Siembra tu vida en algo, vas a cosechar bendiciones en lo que la sembraste. Siembra tu tiempo en algo y vas a recibir bendiciones en lo que sembraste tu tiempo. Y si siembras mal, cosechas mal. Pero todo lo que se siembra, todo lo que se cosecha. Es un principio. Más bienaventurado es dar que recibir. Por eso Dios dice: quiero que me demuestres que lo crees. Y te lo pide cada vez que te bendice con alguna economía. Apartas la 10ª parte, que es tu diezmo, apartas algo más que es la ofrenda, y el Señor te está viendo. Y nos está viendo todo el tiempo. ¿Qué ve Dios? ¿Cuánto das? No, a Él no le importa cuánto das. Ve tu corazón, ve cómo lo das. Eso es lo que a Él le importa. A Él le importa el cómo. Y Él sabe si tú das poco o das mucho, porque Él sabe lo que tú tienes y de lo que Él te ha dado. Ahí no existe, la persona, no. Dios te conoce, Dios sabe perfectamente bien
quién eres, dónde estás, cuánto ganas, cuánto tienes, cuánto no tienes, si diste, porque cómo diste, todo absolutamente. Entonces Dios que está viendo tu corazón y sabe lo que diste de corazón. Porque lo que para ti puede ser mucho, para otra persona puede ser poco, o al revés. Lo que para ti puede ser poco, para otro puede ser mucho. Pero Dios ve el corazón y es lo que mide. Escuche eso importante. Hay gente que no entiende que el diezmo es diezmo. Si ganas 10 pesos, el diezmo es 1 peso. Pero si ganas 10,000 pesos, el diezmo son 1,000 pesos. Y así. Hay gente que gana millones. Dice, pero ¿cómo voy a dar tantos millones de diezmo? Pues porque es diezmo. Diezmo es diezmo. ¿Me explico? La ofrenda es diferente. La ofrenda tiene que ver con tu corazón. La ofrenda tiene que ver con tu generosidad personal. La ofrenda tiene que ver con cómo tú te ves a ti mismo y qué tanto quieres aportar. Ahí es donde está la semilla genuina. El diezmo es una obligación. La ofrenda es semilla. La ofrenda es esa siembra. Si yo siembro generosamente, generosamente cosecho. Y acuérdate, también hay que tener cuidado cómo y dónde se siembra. Pero dice que cada año traeremos a la casa del Señor con Nehemías las primicias de nuestra tierra y las primicias del fruto de todo árbol. ¿Vale? Proverbios 3:9 dice: honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Ahorita que estoy leyendo esto me acordé que David en alguna ocasión que tenía que hacer un sacrificio, tenía una responsabilidad de presentar un sacrificio delante de Dios. Una persona se acercó y le dijo: toma lo que quieras, ofrece lo que quieras para Dios. Yo no tengo ningún problema que los bueyes y la leña y lo que se necesite, ofrécelo, yo te lo doy. Y entonces David le dice a esta persona: yo no le voy a dar nada al Señor que no me cueste. Fíjate bien. ¿Quieres saber una de las razones por las que Dios le pudo decir a un hombre como David que era un hombre conforme a su corazón? Esta es una de esas ocasiones donde lo puedes ver. Porque David podía haber tomado de esa persona lo que le estaba ofreciendo y darlo, pero eso no le hubiera costado nada a él. Y él dijo: yo no voy a hacer un sacrificio a Dios de algo que no me cueste. David entendía que a veces uno tiene que desprenderse, no de lo que sobra, ni siquiera de lo que es una obligación, sino algo que tiene que ver con la generosidad y con la gratitud. No importa que me cueste, me debe costar porque yo se lo quiero ofrecer a Dios. Si yo ofrezco lo que otro dio, eso no me cuesta. ¿Estás ahí? Qué interesante, ¿verdad? Cuando habla de primicias, es algo que te cuesta porque son tuyos, son tus frutos. Es tu tiempo, es tu trabajo, es lo que recibiste de lo que sembraste. Fíjate que Santiago, ya en el Nuevo Testamento, Santiago 1, ve para allá por favor, Santiago capítulo 1, verso 18. Dice: Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad para que seamos primicias de sus criaturas. Lo voy a volver a leer. Si es Nuevo Testamento, está hablando de nosotros. Él, Dios, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, como estamos escuchando ahorita, para que seamos primicias de sus criaturas, ¿no? Entonces nosotros mismos, los que hemos recibido a Cristo, dice Dios que somos primicias de sus criaturas. Eso es una tremenda bendición, porque si nos vamos a la palabra primicia, tenemos que ir automáticamente a Jesús otra vez, porque dice que Él es el primogénito de toda creación, el principio. Fíjate, ¿qué hizo Dios con su primogénito? ¿Qué hizo Dios? Se desprendió de él y lo entregó. ¿Para quién?
¿Para quién lo entregó? ¿Para que yo qué? ¿Y te lo merecías? ¿Te lo mereces? Francamente no. Yo no me lo merecía. La verdad nadie. Sin embargo, Dios dio a su primogénito, primicia. Ahora, tiene una razón, porque al principio, cuando Él nada más está, es primogénito. ¿Verdad? Pero es primogénito, todos los que venimos después de Él, entramos bajo la bendición por causa del primogénito. Eso es lo que está pasando. Entonces, el hecho de dar primicia siempre abre, siempre produce, multiplica. Tú tienes que entender que cuando se le da a Dios, siempre se multiplica. Nunca es para perderlo, siempre es porque algo produce. A veces directamente, a veces indirectamente para mí, pero siempre produce algo. ¿Por qué? Por lo que estoy haciendo es algo que, fíjate, dice, ninguna palabra que sale de la boca de Dios regresa a Él vacía. Escucha, ninguna palabra, la que sea. Ahora, cuando se habla de dar conforme a la palabra de Dios, yo estoy accionándome en la palabra y lo que hago es obedezco la palabra y se produce algo que va a regresar. Así funciona, así es. Y aunque no debes de dar por necesidad, porque también dice la Biblia eso, ni por interés, tienes que saber que esa dádiva no es hueca, siempre produce. Y cuanto mejor la hayas entregado en tu corazón, más produce. Porque hay calidades. Aquí ya no hablamos de la cantidad, hablamos de la calidad. Cuanto más correcta sea la manera de dar, más se multiplica. Así funciona. ¿Estás ahí? Inclusive dice la Biblia que no le des al que te puede corresponder, dale al que no tiene nada y que no te puede corresponder. Es lo que dice. Porque entonces vas a estar haciendo tesoros ¿en dónde? Porque el que da para que le correspondan, pues cuando le corresponden ya le pagaron. En cambio, si le das al que no te puede corresponder, estás haciendo tesoros ahí arriba. Porque el que se hace deudor tuyo es Dios. ¿Sabías eso? Cuando tú das en el nombre de Jesús y te desprendes de cosas, ¿verdad?, con quien no tiene forma de corresponderte, Dios se hace deudor tuyo. Qué impresionante, ¿no? Y Dios no se queda con nada, ¿eh? Porque aunque se haga deudor, Él inmediatamente hace lo que tenga que hacer para bendecirte y corresponderte por lo que hiciste. Por eso dice que aunque hayas dado un vaso de agua a alguien en su nombre, recompensa vas a recibir por haberlo hecho. Nada más por dar un vaso de agua a alguien. ¿Cuánto y más por cualquier otra cosa que des? Amén. Oye, dar un aplauso al Señor o algo, ¿no? Es tan maravilloso Dios. A ver, ahí va otra palabra, otra buena. Vamos a Isaías 26, verso 4. Pónganle mucha atención a esta escritura. Ahora sí estamos palabra, 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 palabra. ¿Vale? Es Isaías 26, 4. ¿Ya lo tiene? Dice, confiad en el Señor, Yahvé, perpetuamente, porque en Yahvé el Señor está la fortaleza de los siglos. Wow, qué promesa. Confiad en el Señor perpetuamente. Aquí es donde tú y yo tenemos que poner atención a qué significa para mí y para ti. ¿Qué es confiar en Dios perpetuamente? Bueno, para traducirlo en términos prácticos, no importa la circunstancia que estés atravesando, no importa cómo se vean las cosas, no importa cómo se presenten, tu confianza en Dios no debe variar. Amén. Es decir, pase lo que pase y suceda lo que suceda, si Dios ha dicho algo, Él es fiel. Y yo me puedo esperar solamente su fidelidad. No puedo esperar otra cosa.
Por eso dice que confíes en Él perpetuamente. Ay, es que las cosas están horribles, están de cabeza, están espantosas, no van a salir bien. Espérate, a ver, ¿y tu confianza en Dios? ¿Qué no dices que crees en Él? ¿Por qué te dejas agüitar, apachurrar, o como digo yo, aplatanar por una circunstancia? No es fácil pelear contra las circunstancias, no es fácil. Pero de eso a que yo pierda la confianza en Dios es otra cosa. Yo puedo estar batallando, pero mi confianza en el Señor debe de ser permanente. Diga conmigo, permanente. Ahí dice perpetuamente, es una palabra más fuerte que permanente, ¿no? O sea, son palabras muy distintas. Perpetuamente es como cuando venden los nichos esos para los muertos, ¿no? A perpetuidad, es decir, nunca nadie los va a tocar. Cuando no es perpetuo, pues pasa un tiempo y hay que sacarlos. Pero cuando es perpetuo, para siempre. Entonces, cuando yo canto a la fidelidad de Dios, Él es fiel porque su fidelidad es para siempre. Él es bueno porque es bueno para siempre. ¿Me explico? Entonces mi confianza debe ser perpetua. A mí me encanta esta escritura porque es una promesa. Confía en el Señor perpetuamente, porque en el Señor está la fortaleza de los siglos. Hay una escritura que dice que el gozo, ¿verdad?, es mi fortaleza. Y dice ahí que mi fortaleza es Dios. Entonces, ¿quién es mi fortaleza? Dios. ¿Y quién es mi gozo? Dios. A ver, ¿cómo lo traduzco? Lo traduzco muy fácil. Yo puedo sentirme enfermo, triste, enojado, abatido, quebrantado, molesto. Todo eso puede pasar por mi mente y corazón. Eso no cambia la fidelidad de Dios. No importa cómo yo me sienta, Él es fiel. Amén. Y yo puedo estar plenamente confiado en Él porque Él es fiel. Y acuérdate que sus promesas son sí y son amén. ¿Vale? Dan un aplauso al Señor, por favor. Fíjate esta otra escritura que me parece importante. Isaías 30:15. Un poquito más adelante. Ahí. En el mismo libro de Isaías, en el capítulo 30, en el verso 15. Tremenda palabra. Dice: porque así dijo el Señor, Yahvé, el Señor, el Todopoderoso, el Santo de Israel. Fíjate bien, ¿qué dijo? En descanso y en reposo serán salvos. ¿Cómo? En descanso y en reposo serán salvos. Wow. Pero luego dice: en quietud y en confianza será vuestra fortaleza. Este solo texto es todo un mensaje. Quiere decir que estoy en una situación terrible en mi vida personal. ¿Cuál quieras o cuál estás pasando? Problema familiar, económico, de salud. ¿Qué te inquieta? ¿Qué te saca de canal? ¿Qué es lo que te está sacando de paz y de balance? Dice ahí que mientras tú estés en esa situación, no vas a encontrar una respuesta en tranquilidad, porque no te estás calmando. Dice que si tú te calmas, si tú entras en paz, ¿verdad? ¿Cómo pasa eso? Declarando la palabra. Simplemente declaras algunas de las escrituras que hemos estado leyendo o alguna otra escritura que son verdaderas y empiezas a decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién he de atemorizarme? Él adereza mesa, ¿verdad?, delante de mí en presencia de mis angustiadores. El Señor es mi luz, Él es mi paz, Él es mi justicia. Bueno, cualquier palabra que te conozcas o te sepas, y si no la conoces, la vas, la buscas, la lees y la declaras, y la tienes que empezar a proclamar para que tu corazón se conecte con Dios, su palabra, y empieza a cobrar vida en ti. Y entonces empiezas a calmar tu carne, calmar tu alma, porque empiezas a conocer y a reconocer, escucha,
¿Qué es lo que Dios te ha prometido? Y entonces ocurre lo que acabamos de leer. Así dijo el Señor: en descanso y en reposo seré salvo, en quietud y en confianza será mi fortaleza. Esto lo tengo aprendido ya tiene mucho tiempo. Las primeras veces que pasaba una situación angustiante, pues era una ansiedad hasta para orar. Entonces ahora lo que tengo que hacer es conectarme con el Espíritu Santo y decirle: Señor, ¿de verdad necesito estar así de ansioso? Y el 99% de las ocasiones el Señor me dice: no, cálmate, porque si no, no vas a conocer. Y te estoy hablando de casos difíciles, como secuestraron a alguien, como no aparece tal persona, como alguien está en un hospital quizás en coma, ¿no? O sea, te estoy hablando de cosas difíciles, duras, que son difíciles de recibir en el corazón con calma. Pero Dios te dice: cálmate, porque vas a conocer la salvación. Es decir, te voy a dar respuesta, pero tienes que calmarte. ¿Por qué te tienes que calmar? Porque tu confianza está puesta en mí, dice el Señor. Tú no puedes hacer nada en tus fuerzas, por mucho que clames y te enojes y des vueltas y corras y te pongas como, ¿no?, gritos y vociferes. No pasa nada, nada más estás inquieto, nada más estás ansioso, nada más haces puras tonterías, ¿sí o no? En cambio, cuando te dices: bueno, está bien, vamos a esperar en Dios tantito. Hay gente que se pone mal cuando alguien se empieza a poner calmado. Pero ¿cómo puedes estar calmado en esa situación? ¿No te ha pasado? A mí sí. Pues no sé, ¿será que confío en Dios? Y yo te puedo decir una cosa: en balance, se obtienen más respuestas de Dios en tranquilidad y en paz que en ansiedad y en inquietud. Aquí, te lo acabo de leer, te lo leí con la palabra, te lo estoy diciendo. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Calmarte. Oh, qué difícil, sí, qué difícil a veces. Te tienes que calmar, respirar. ¿Y qué haces? Recorrer todo lo que te acuerdas que Dios ha dicho y ha prometido, porque Él es fiel. Entonces puedes usar, por decir: Dios, tú eres fiel. Digo, tu palabra es verdadera, no tiene sombra de variación. Lo que prometiste, eso va a suceder. Yo no puedo hacer nada en mis fuerzas, pero yo confío en ti. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. ¿Ya me entiendes? Así es más o menos como oras para calmarte. Y entonces preguntas, inquieres: Dios, dirígeme. Y sabes que Él siempre nos da fórmulas. ¿No sabes cómo hacerlo? Oras en el Espíritu. ¿Qué es eso? Orar en lenguas. Yo no oro en lenguas. Pues empieza a pedirle al Señor que te bautice con su Espíritu para que ores en lenguas. Es para todos. Y aquí hace poquito tiempo les volví a decir: nada más tienes que recibirlo, pedirlo y recibirlo, porque se recibe por fe. Nada más. Bueno, dice la Biblia que cuando oramos en una lengua extraña, en el Espíritu oramos misterios. Y Dios conoce lo que estamos hablando. Entonces, muchas veces una forma de calmar el corazón es orar en lenguas, orar en el Espíritu. Porque el Espíritu Santo dirige tu espíritu y viene paz. Y el Señor es la fortaleza de los siglos. Y en confianza y en quietud recibimos nuestra fortaleza. Yo lo he experimentado muchas veces. Cuando ya pasé el proceso primero, me empiezo a declarar mi confianza en Dios. Me pasa con diferentes cosas. Cada quien tiene diferentes cosas que le causan, digamos, carga. A mí me pasa con algunas cosas, y cuando empiezo a sentirme así, me acuerdo que no debo de sentirme así, porque me acuerdo. Entonces regreso a Dios y digo: Señor, no, a ti no te agrada que yo esté así. Y entonces me empiezo a acordar de todo lo que Él me ha bendecido en el pasado, de lo que ha prometido, de lo que Él ha hecho, de lo que conozco, de lo que dice su palabra, y empiezo a tener paz. Y entonces entra sobrenaturalmente una tranquilidad que no tiene explicación humana. No la tiene. Simplemente viene a mí una paz a mi interior, que es el testimonio de Dios, que me dice: tengo cuidado de ti, ya escuché tu necesidad, tengo respuesta para ti, espera en mí, confía en mí.
Así dice la Biblia, espera en Él y Él hará, confía en Él, ¿verdad? Y Él nos va a responder, Él nos va a hacer. Dale un aplauso al Señor, por favor. Así que mi confianza está puesta en que orando y consagrando mi vida, mi familia, mi heredad, mis generaciones, a partir de nosotros viene un cambio a toda mi sociedad y a todo mi país. No sé tú, pero yo así creo. Yo no estoy buscando siempre algo que nunca acaba de pasar, porque Dios es fiel y lo que Él promete, Él lo va a cumplir.